Hola, mi nombre es Leslie Patricia Campos Pot y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche, perteneciente a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y me encuentro en el sexto semestre Grupo B. Actualmente estoy cursando la materia de hematología, la cual es impartida por la doctora Magali Guillén Morales, y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental en el estudio de la sangre, que es conocida como la hemostasia. Para comenzar, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es un proceso fisiológico fundamental mediante el cual el organismo preserva la integridad hemovascular tras una lesión. Esto va a limitar la sanguínea de forma controlada. Esta respuesta homeostática se activa de manera inmediata y coordinada para evitar hemorragias significativas que puedan comprometer la perfusión tisular y la funcionalidad de varios órganos vitales. Sin embargo, el equilibrio de este proceso es muy importante, ya que una activación desregulada puede derivar en fenómenos trombóticos que obstruyen el flujo sanguíneo, lo que va a dar lugar a patologías como infartos agudos o eventos cerebrovasculares. Para este mecanismo se encuentra de manera compleja y depende de la interacción precisa entre el endotelio vascular, las plaquetas y diversas proteínas plasmáticas, en particular los factores de coagulación. También podemos hablar sobre los mediadores solubles de bajo peso molecular. La hemostasia se organiza funcionalmente en tres fases: hemostasia primaria, hemostasia secundaria y la fibrinólisis, que lo podemos también encontrar como la hemostasia terciaria, cada una de las cuales va a desempeñar un papel muy importante para la formación, la estabilización y posterior resolución del coágulo, asegurando así una respuesta eficaz y transitoria al daño vascular. Vamos a hablar primero sobre la hemostasia primaria. Para la hemostasia primaria se activa inmediatamente después de que ocurre una lesión en un vaso sanguíneo. Es el primer mecanismo de defensa del organismo contra la hemorragia. Para esta fase, el objetivo principal va a ser la formación de un tapón plaquetario que va a ser de manera temporal, y este va a sellar la herida de forma rápida para limitar la pérdida de sangre mientras se activan mecanismos más complejos. Una vez que el endotelio vascular se va a dañar, las células endoteliales lesionadas van a expresar en su superficie el factor tisular, lo cual es una proteína clave que juega un papel esencial en la activación de la cascada de coagulación. Además, las células endoteliales van a liberar vasoconstrictores, como por ejemplo la endotelina, que promueven la contracción de los vasos sanguíneos cercanos y disminuyen el flujo sanguíneo en la zona lesionada, lo que va creando un ambiente propicio para que las plaquetas puedan adherirse al área dañada. Esta vasoconstricción es un paso crucial para el inicio de la hemostasia, pues ya que nos va a facilitar la adhesión de plaquetas y crear un área más localizada y controlada para la posterior agregación plaquetaria. Hablando de las plaquetas, estos circulan por la sangre y van a detectar el daño en el endotelio para que después se adhieran al subendotelio, que es a través de la interacción con el factor de von Willebrand. Para este factor nos va a facilitar la unión del factor 7, lo que es un elemento clave en la coagulación. Tras la adherencia de las plaquetas, estas se activan, lo que va a provocar un cambio en su forma y empiezan a liberar el contenido de sus gránulos. Estos contienen diversas sustancias como por ejemplo el ADP, la serotonina y el tromboxano A2. Van a amplificar la activación y la agregación de más plaquetas, lo que crea una agregación plaquetaria más robusta. Además, la agregación plaquetaria se va a ver reforzada por la formación de puentes de fibrinógeno entre los receptores de glicoproteína 2B3A, que son las plaquetas adyacentes. Estos puentes estabilizan el tapón plaquetario y ayudan a mantener la cohesión. Esto va a ser importante
porque hay que notar que aunque este tapón va a ser fundamental para detener el sangrado en el corto plazo, no es suficiente para sellar la lesión de forma duradera, por lo que la coagulación secundaria va a entrar en acción para poder fortalecer y estabilizar la respuesta. Antes de que la hemostasia secundaria entre en acción, hay que saber cuál es su proceso. Este va a ser el proceso de estabilización del tapón plaquetario mediante la formación de una red de fibrina. Este proceso se desencadena por una serie de reacciones enzimáticas complejas que conforman la cascada de coagulación. Esta cascada se inicia con la activación de los factores de coagulación que circulan de forma inactiva en la sangre. Cuando estas se activan, estos factores facilitan la conversión de la protrombina en trombina, que va a ser el elemento clave para la formación del coágulo definitivo. La cascada de coagulación se describe mayormente en tres vías. La primera es la vía extrínseca, en donde pueden activarse tras una lesión. Este se activa cuando el factor tisular, que está presente en los tejidos subendoteliales expuestos tras una lesión, se une al factor 7 de la sangre. En el complejo TF7A resultante, tienen la capacidad de activar al factor 10 en su forma inactiva, 10A. Este paso es esencial ya que la activación del factor X inicia la conversión de la protrombina a trombina, que como ya se mencionó anteriormente es la enzima que cataliza la formación de fibrina. Ahora pasemos a la siguiente vía, que es la vía intrínseca, que es un poco más compleja y ocurre de forma más lenta en comparación con la vía extrínseca. Para esta vía involucra varios factores plasmáticos presentes en la sangre. Se va a activar cuando la sangre entra en contacto con superficies cargadas negativamente, como por ejemplo las superficies de las plaquetas activadas o del endotelio dañado, y va a desencadenar una serie de activaciones de los factores de. El primer paso en esta vía es la activación del factor 12, también conocido como el factor de Ackermann, que al entrar en contacto con estas superficies activas, activa el factor 11 y a su vez activa el factor 9, que en presencia de su cofactor, el factor 7A, activa el factor 10. La vía intrínseca amplifica significativamente la respuesta hemostática, ya que genera una mayor cantidad de trombina que refuerza la formación del coágulo. Ahora tenemos a la última vía, que es la vía común. Este va a ser el punto de convergencia de las vías extrínseca e intrínseca. Para esta fase, el factor 10A, que es activado por ambas vías, se une al factor 5A para poder formar el complejo protrombinasa, que este va a convertir la protrombina en trombina. La trombina tiene varias funciones clave. En primer lugar, este va a convertir el fibrinógeno, que es una proteína soluble en plasma, en fibrina. Este se une y forma una red sólida en el lugar de la lesión, lo que va estabilizando el tapón plaquetario. Además, la trombina activa varios factores de coagulación, como por ejemplo el factor 13, que estabiliza la fibrina mediante enlaces cruzados. La trombina también tiene un papel fundamental en la retroalimentación positiva, lo que va a amplificar el proceso de coagulación para garantizar que el coágulo se forme de manera eficiente. Hablemos también sobre la trombina y su formación del coágulo definitivo. La trombina, que también lo podemos conocer como factor 2A, es la enzima central del sistema de coagulación, como ya lo hemos visto anteriormente, y tiene múltiples funciones claves en la estabilización del coágulo, que incluyen los siguientes puntos. El número 1 es la conversión de fibrinógeno en fibrina. Ya mencionado anteriormente, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, lo cual forma una malla tridimensional que estabiliza el tapón plaquetario y detiene el sangrado. El punto número 2 es la activación de más factores de coagulación. En esto, la trombina activa el factor 5, el factor 7 y el factor 11, lo que va a contribuir a amplificar la cascada de coagulación y acelerar la formación del coágulo.
También podemos hablar sobre la promoción de la agregación plaquetaria, en donde la trombina también activa a las plaquetas para que puedan liberar más sustancias procoagulantes, lo que va a poder reforzar el tapón plaquetario. Y por último, como punto número 4, es la activación del factor 13. La trombina, al activar el factor 13, forma enlaces cruzados entre las fibras de fibrina, estabilizando el coágulo y asegurando de que sea lo suficientemente fuerte para soportar la presión sanguínea. Y por último pasamos a la hemostasia terciaria, también conocida como fibrinólisis. Este proceso va a permitir la eliminación del coágulo una vez que ha cumplido su función de detener el sangrado y reparar la lesión vascular. Este proceso de fibrinólisis también es importante para evitar que el coágulo se vuelva excesivo o persista más allá de lo que es necesario. El sistema fibrinolítico involucra la activación de una proenzima llamada plasminógeno, que se encuentra unida a la fibrina en el coágulo. Cuando el coágulo ya no es necesario, el activador tisular del plasminógeno, también conocido como TPA, y la urosinasa, conocido como UPA, activan al plasminógeno, que se va a convertir en plasmina. Esta plasmina es la enzima encargada de descomponer la fibrina, liberando productos de degradación, como por ejemplo los de dímeros, que pueden ser medidos en pruebas clínicas para evaluar la disolución de coágulos. El activador de la plasmina está cuidadosamente regulada por inhibidores como la alfa-2 antiplasmina y el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, que previenen la disolución prematura o excesiva de los coágulos. Esto nos asegura que la fibrinólisis ocurra de manera controlada y en el momento adecuado, evitando así complicaciones hemorrágicas y trombóticas. La hemostasia es un proceso fundamental para la vida, pues ya que involucra una serie de pasos cuidadosamente regulados, desde la hemostasia primaria, que actúa rápidamente para formar un tapón plaquetario, hasta la hemostasia secundaria y terciaria, que estabilizan el coágulo y lo disuelven cuando ya no es necesario. Cada fase cumple una función crítica para poder garantizar que el organismo pueda detectar y detener el sangrado de manera eficiente sin causar una formación excesiva de trombos. Espero que la información compartida haya sido clara y útil para poder comprender los procesos de la hemostasia. Sin más que decir, agradezco la atención prestada y hasta luego.